Como dice, muy pronto va a venir uno que va a perdonar pecados. Y cuando Jesús lo hace, le dice, tus pecados te son perdonados. Y esos mismos hombres se sorprenden. Entonces, si una persona como Juan dice de repente, ese hombre que viene, ese Mesías prometido, dice, yo no soy ni siquiera merecedor o digno de desatar su calzado. Entonces sucede algo extraordinario. Esto tampoco lo había yo visto, tampoco lo había meditado, pero el Dios de la eternidad tomó carne, ¿sí? Anduvo en esta tierra. Y dice aquí que el Dios de la eternidad, el verbo hecho carne, está orientado en nuestra geografía y está en el calendario que nosotros usamos. Dios marcó una fecha, Dios marcó un momento, un instante para que Él se manifestara. ¿Sí? Siempre ha estado aquí. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Siempre ha estado en nuestras vidas, en nuestras batallas, en nuestras luchas, en nuestra oscuridad, en nuestro pecado. Siempre estuvo ahí, siempre nos ha estado observando. Pero dice, Dios dispone un día y una fecha para que nosotros le reconozcamos como Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Cuándo? El Señor sabe. ¿Sí? No sé, algunos, como en mi caso, yo recibí al Señor un 8 de agosto del 2002. Tengo más o menos la hora, más o menos como 8:50 de la noche. Hermano Lucerito, ¿usted se acuerda cuándo recibió a Cristo? Más o menos, ¿como cuántos años? ¿O a qué edad se acuerda usted que recibió a Cristo? Yo hace un año. ¿Hace un año, Joab? Tenía 13 años. ¿En su casa, en la iglesia, en un campamento? En su casa. Luego nos da todo su testimonio. Hermano Feliciano, ¿cuándo recibió a Cristo? En 2001, el 21 de enero. 21 de enero. 21 de sábado. ¿En su casa o en la iglesia? En la casa era una tarde y empezó a llover. Ok, ¿se acuerda hasta del clima? Ahorita fue en el mar, ¿no? Sarita, ¿tú te acuerdas, hermana? Más o menos, ¿en qué fecha? En el mar, el 27 de febrero. 27 de febrero. Ándale. En el aniversario de tus papás. Bueno, entonces el Señor, gracias, el Señor tiene una fecha, una hora y un día marcado para que nosotros atendamos a ese llamado. Entonces, vemos aquí otra cosa. Ya vamos por el último punto. Cuando Jesús se acerca, versículos ahí 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una de las mayores afirmaciones que podemos hacer. ¿Sí? Porque solamente en Cristo obtenemos salvación, solamente en Cristo somos perdonados, solamente en Cristo tenemos vida nueva. ¿Sí? Ya en mi caso ya no ando emborrachándome, ya no ando haciendo desfiguros en la calle, ya gracias a Dios. ¿Sí? Ya no estoy haciendo aquello, ¿por qué? Porque el Señor dice, nos cambió. El Señor nos cambia, nos da una vida nueva, dice un nuevo nacimiento. Entonces yo nací el 22 de septiembre, ya de hace algunos años, ¿sí? Pero volví a nacer el 8 de agosto. Nací físicamente un 22 de septiembre y nací espiritualmente un 8 de agosto. Entonces yo tengo mis dos fechas muy claritas. Y aquí Jesús es reconocido por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es una de las mayores afirmaciones. ¿Qué significa el Cordero de Dios? El Cordero de Dios era el holocausto sin defecto, era la ofrenda de paz, era la ofrenda de rescate. Es lo más importante.
¿Sí? ¿Por qué sucedió la Pascua? En otra ocasión vamos a hablar de la Pascua, de la figura de la Pascua, todo lo que significa. ¿Sí? Pero fue el recordatorio de que Dios sacó a Israel de esclavitud. En pocas palabras. Y por eso se celebraba la Pascua, porque Dios había rescatado a la nación. Por eso aquí es tan importante esta imagen del Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios dice aquí, con su sacrificio de sangre, satisfizo la ira justa de Dios contra el pecado de todo el mundo. Ahí se pagó la deuda. Ya no estamos más en esclavitud. Ahora, nuestro trabajo, versículo 29, como dijimos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué es lo que vamos a predicar? Vamos a predicar primero que Jesús es uno con el Padre. ¿Sí? Dijo Jesús, el Padre y yo somos uno. Entonces lo que vamos a predicar, que Jesús es Dios mismo. Es uno con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Esta lección la veíamos con los niños el día de ayer, en las canchitas, aquí en el Infonavit de Acatic. Le decíamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno solo, los tres son Dios. Es lo primero que vamos a anunciar. Lo segundo es que Dios se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta Jesucristo como el Mesías. ¿Cómo se manifestó? ¿Sí? ¿Cómo se manifestó? Dice Juan el mismo. Juan dio testimonio, versículo 32. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Sí? No sabemos si en forma de paloma, si algo parecido a una paloma, pero Juan el Bautista lo pudo ver. ¿Sí? Que sobre Jesucristo se posaba. Ahí está nuestro hermano Joab mostrándonos en su Biblia de los niños una ilustración de ese momento. ¿Sí? Desciende sobre Jesús el Espíritu Santo y posa sobre él, es decir, que ya no sale de él. Después vamos a anunciar el ministerio de Jesús. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús es darnos vida eterna, darnos salvación, pero sobre todo que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Y este es lo más extraordinario. ¿Por qué Juan bautizaba con agua? ¿Y por qué Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo?